Hola mis queridos amigos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra salvación. Pero antes de iniciar con el tema, les invito a que donde están podamos tener palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea glorificado y santificado. En este momento, Padre, nos disponemos a estudiar tu santa y divina palabra. Te pido, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada una de las personas que están, Señor. Y también, Señor, sobre mí, para que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tienes preparado. Que esta verdad quede impregnada en nuestras mentes, Señor, y que Satanás no nos distraiga. Muchas gracias, Padre, por todo, porque sabemos que has escuchado nuestra oración y porque tu amor es para siempre. En Jesús, amén. Para iniciar, quiero que leamos esta cita de Elena G. White que dice: Satanás y su ángel están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, las amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que si llegan a oírse no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. Por eso, mi querido amigo, no permita que Satanás distraiga su mente en este momento. No lo permita, porque está trabajando para poder desenfocarlo de los temas que Dios tiene preparado para usted. Ahora vamos a iniciar con nuestro tema. Para esto les invito a que abran sus Biblias. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 1, nos dice lo siguiente: Después partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Saben, mis queridos amigos, el pueblo de Israel estaba a punto de cumplir sus 40 años de peregrinación. Y según este versículo, estaban a un paso de la tierra prometida, Canaán, la tierra que por tanto tiempo habían esperado. Y entre ellos y Jericó, Canaán, lo único que los separaba era el río Jordán. Y saben, mis queridos amigos, cuando el pueblo de Israel había llegado al valle de Sittim, a estos campos de Moab, venía de conquistar un terreno de muchísimo. Dos grandes victorias, una contra Seón, rey de los amorreos, y una contra Og, rey de Basán. Y no solo eso, cuando el rey Balac se dio cuenta, que era el rey de Moab, se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba acampando en los campos de Moab, tuvo muchísimo miedo, porque él sabía todo lo que Israel había hecho a las demás naciones, cómo las había destruido. Y entonces, para destruirlas, se le ocurrió un plan muy inteligente. Un plan, una guerra no física, sino espiritual. No con armas, porque sabía que no lo iba a poder ganar. Sabía que el pueblo de Israel tenía ese poder gracias a la comunión, a la relación con Dios. Fue al profeta de Dios, pero era el profeta de a Balaam, para que maldijese, lo contrató para que maldijese al pueblo de Israel. Y Balaam le pidió permiso a Dios para ir a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no le dio permiso. Pero tanto insistió que Dios le permitió ir, pero le dijo que hablara solo lo que él le dijese que hablase. Y se fue Balaam y no pudo decir maldiciones contra el pueblo de Israel. 3 veces lo llevó Balac a maldecir a Israel y Balaam solo pudo decir bendiciones. Realmente el pueblo de Israel parecía estar seguro, a punto de conquistar la tierra prometida, con victoria ganada, con terrenos conquistados. Y ni siquiera este plan del rey Balac, rey de Moab, había tenido poder sobre Israel. Realmente parecía estar seguro. Pero bien nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por tanto, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Pero sin embargo ellos se descuidaron y no sabían que la guerra, la pelea que ellos iban a enfrentar no era una guerra que se lucha con armas, sino que era una guerra espiritual. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 10:8 que en el valle de Sittim, donde estaban acampando los pueblos de Israel,
el pueblo de Israel murieron 23,000 hombres. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue esta lucha o esta batalla? Ya no es física, sino espiritual. ¿Qué hizo que murieran tantos hombres de Israel? Las armas no habían, ni las maldiciones habían tenido poder sobre Israel. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Ahora vamos a leer toda esta cita que se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, versículo 1 al 13. Y nos dice lo siguiente. Israel estaba en Sittim, ¿verdad? En el valle de Sittim. Y nos dice, Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y lo traspasó a ambos por el vientre, el varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24,000. Entonces Jehová habló. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué terrible, mis queridos amigos. Nosotros podemos ver lo que nos dice la Biblia en 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El pueblo que estaba seguro había cometido un pecado terrible, un pecado inimaginable, un pecado degradante. Era tan grave el pecado a la vista de Dios que Dios mandó a ejecutar a todos aquellos que habían encabezado esta apostasía y mandó una plaga que mató a 24,000 hombres, según Números 25:9. Realmente era un pecado que Dios detestaba. Pero la pregunta es, ¿qué pecados eran estos? ¿Cuál fue el pecado que nos dice la Biblia? Fornicación, idolatría. Mis queridos amigos, Dios aborrece estos pecados. Pero ¿cómo el pueblo de Israel llegó a un nivel tan bajo? ¿Cómo llegó de estar aquí a estar acá? Y llegó a un nivel tan bajo que escuchen lo que hizo, tan irracional, que escuchen lo que hizo este hombre en Número 25:6, que nos dice que uno de los hijos de Israel, miren, cuando la plaga estaba matando a todos aquellos que no estaban ante el altar, cuando estaban los del altar, frente al altar, el pueblo de Israel humillándose, pidiendo perdón, y dice la Biblia, y a la vista de Moisés, a la vista de los hijos de Israel, vino este hombre de israelita con una moabita a su tienda enfrente de todos. Nunca se había publicado el pecado tan osadamente como en ese momento. ¿Y a qué iban? A fornicar. Iban a fornicar. Realmente este pecado, mis queridos, impidió
que el pueblo de Israel entrara inmediatamente a Canaán. Habían peregrinado durante tantos años, habían tenido sus últimos meses victorias, pero lo perdieron todo por caer en este grave pecado. Al final de la historia, claro que entraron a la tierra prometida, pero muchos por este pecado no lo lograron. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque al igual que ellos, mis queridos amigos, tú y yo estamos a la frontera de la Canaán celestial. Ellos estaban a la frontera de la Canaán prometida, Canaán terrenal, nosotros en la frontera de la Canaán celestial. Y Satanás hizo tanto para hacerlos caer y tuvieran la desaprobación de Dios y así no entraran a la tierra prometida. Y lo mismo hace hoy en día. Estamos en los últimos días y Satanás, las mismas artimañas que usó hace 3000 años son las mismas que usa hoy contra nosotros para que nosotros no entremos a la Canaán celestial. ¿Y cuáles son estas artimañas? Las mismas que hicieron caer a los hijos de Set, ¿lo recuerdan? La misma que hicieron caer a David, a Salomón, a Sansón, y las mismas artimañas con que Satanás intenta hacer caer a los hijos de Dios. Los mismos pecados que cometió el pueblo en Baal Peor son los mismos pecados con los que Satanás tienta a la juventud de ahora. ¿Y cuáles son estos pecados? La fornicación, la idolatría. En la fornicación nosotros podemos encontrar la lujuria, la masturbación y el adulterio. Terrible. Estos efectos son terribles. Y ahora en este momento, en esta parte de la prédica, mis queridos amigos, vamos a hablar sobre los efectos de algunos de estos pecados. Iniciamos hablando sobre la masturbación, también conocido como el vicio secreto. Vamos a leer esta cita de Elena G. de White. Discúlpenme. Espera un momentito que encuentre la cita. Aquí. Y encontramos esta cita en Mente, Carácter y Personalidad, volumen 1, sección 1, nos dice: jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario, destructor del cuerpo y del alma. Vicio como solitario, destructor del cuerpo y del alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender que es pecado. Y si persisten en ellos, terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. El hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y se corrompe. Terrible, mis queridos amigos. Los efectos que conlleva este pecado son terribles. Como vimos en la cita, vemos al final que el hombre, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y se corrompe. Miren lo que dice esta siguiente cita. La sección de mente, carácter y personalidad, la adolescencia y la juventud. El hábito de la masturbación ha rebajado sus mentes y manchado sus almas. Vamos a seguir leyendo esta cita. Escuchen bien. En apelación a las madres, la página 27, que fue publicada en 1864. El resultado de las masturbaciones se manifiesta en diversas enfermedades como catarro, hidropepsia, dolores de cabeza, pérdida de memoria y la vista, gran debilidad en la espalda y hombros, afecciones en la columna vertebral y a menudo deterioro cerebral. Tumores cancerosos que se han mantenido latentes en el organismo por largo tiempo se inflaman y comienzan su obra consumidora, destructora de la mente y destructora. La mente se arruina totalmente y sobreviene la locura.
Así es, mis queridos amigos. No solo afecta la salud física, también afecta la salud mental y sobreviene, dicen la hermana White, la locura. Saben que una investigación del doctor Horowitz, que es un doctor de medicina y filosofía, pues declara que mientras se realiza este hábito, entonces se puede liberar la misma cantidad de zinc que se necesita en el cuerpo en un día. Y entonces, cuando hay una deficiencia de zinc, existen estos síntomas según la ciencia. Uno, disminuye la plasticidad simpática, que es la capacidad que tiene el cerebro para hacer conexiones neuronales, ¿verdad? Llamada sinapsis. Puede haber dificultades de concentración y también afecta la memoria a corto plazo. Y como el zinc interviene en la regulación de neurotransmisores como el glutamato, GABA, el déficit de zinc puede provocar lo siguiente: síntomas depresivos, irritabilidad y mucha mayor vulnerabilidad al estrés. Y eso concuerda completamente con lo que dice Testimonios para la Iglesia, página 392. El efecto en los tales niños, o sea, de este hábito de la masturbación, con demasiada frecuencia es volverlos melancólicos, irritables y celosos. Queridos hermanos, los efectos son terribles y Satanás lo sabe. Y por eso hace e intenta hacer a los jóvenes y adultos en este pecado tan atroz, tan asqueroso. El vicio secreto, destructor de la mente y del alma. El siguiente pecado en el que había incurrido el pueblo en este valle de Sittim es y que también está en nuestros tiempos, es el pecado de la fornicación y adulterio. Ahí está la cita, me disculpan, estoy tan emocionada que paso las citas. Ahí está la cita, vamos a leer la siguiente cita. Muy bien. Dice lo siguiente. Pueden tomar captura. Dice lo siguiente: vi que el séptimo mandamiento ha sido violado por algunos que están ahora disfrutando de la confraternidad de la iglesia. Esto ha traído a la desaprobación de Dios sobre ellos. Este pecado es terrible en estos días. Sin embargo, la iglesia ha traído desaprobación y juicio sobre sí misma, considerando el pecado tan ligeramente. Vi que era un pecado enorme y que no se han hecho esfuerzos vigilantes como se debiera haber hecho para satisfacer la desaprobación de Dios y quitar su disgusto, siguiendo un camino estricto y completo con el ofensor. Ha tenido una influencia tremenda, corrupta sobre los jóvenes. Ellos ven cuán ligeramente el pecado de quebrantar el séptimo mandamiento es considerado, y el que comete este horrible pecado piensa que todo lo que tiene que hacer es confesar que se equivocó y que lo siente, y que luego tendrá los privilegios de la casa de Dios y podrá ser mantenido dentro de la comunión y confraternidad de la iglesia. Amigos, este pecado es real dentro de nuestra iglesia y es común y se está extendiendo. Y los jóvenes, como dice la cita de la hermana White, ven cuán ligeramente es tratado este pecado y lo toman como cualquier cosa, cuando realmente es un pecado que desagrada mucho a Dios. Vamos a seguir leyendo la siguiente cita, igual en Testimonios para la Iglesia. Limpien el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones. Con Dios no se juega. Hay fornicación en nuestras filas, lo sé porque se me ha mostrado que su contaminación se está fortaleciendo y extendiendo. Hay mucho de lo cual nunca sabremos,
pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal. Limpien el campamento, porque hay anatema. Mis queridos amigos, la fornicación es real y también destruye el alma y también separa de Dios. Y la Biblia nos amonesta no caer en ese pecado. Primera de Corintios 6:18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo voy a volver a leer. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estos pecados, mis queridos amigos, realmente son terribles. Manchan el alma y la corrompen y la rebajan a un nivel completamente degradante. Escuchen la siguiente cita de Elena G. White, hablando sobre, el capítulo 41 habla sobre esta misma historia del pueblo de Israel en el Valle de Sittim. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpecen las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios, apreciar el sacrificio expiatorio o justipreciar el alma. El alma se torna en un desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de toda ave sucia y aborrecible. En esta forma los seres creados a la imagen de Dios son rebajados al nivel de los seres irracionales. Qué terrible, amigos. Qué terribles son los efectos de la sensualidad. Al final de la cita que dice que los seres creados a Dios se rebajan al nivel de los seres irracionales. Pero es que, mis queridos amigos, esto no sucede de la noche a la mañana. Caer en los pecados del adulterio, la fornicación y la masturbación requieren un proceso. Miren lo que dice esta cita. Miren bien lo que dice esta cita. En Patriarcas y Profetas, capítulo 41, página 434. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados a la semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal y satánico. Y saben, mis queridos amigos, el pueblo de Israel había caído, se había rebajado de esta manera. Y recordemos, al igual que ellos, nosotros estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y lo mismo que lo hizo caer a ellos, nos hará caer a nosotros. El mismo proceso de degradación moral que ellos tuvieron es el mismo proceso que nosotros tenemos para poder llegar a cometer estos terribles actos. Mis queridos amigos, Dios es el mismo, hoy y siempre. Y Él nos ha dado y nos ha dejado su palabra para enseñarnos a huir de estos graves pecados. Y el mismo Dios que los castigó, en un tiempo futuro también castigará a todos los que pues no acepten su verdad. Cuando Él venga habrán tomado su decisión. Pero saben, mis queridos amigos, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios perdonador. Dios nos ama. Y por eso Él nos da este mensaje para que si nosotros caímos en estos pecados, nos levantemos. Dios restaura. Y también nos da este mensaje para que aquellos que nunca han caído no caigan. Y también Dios nos da este mensaje para que aquellos que están en proceso de caer se detengan antes de que caigan. Entonces, vamos a ver cuál es este proceso. Este proceso que hizo caer a los hijos
de Israel. Número 1 al 2. Él estaba en Sittim cuando el pueblo comenzó a quedar las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, a continuación, mis queridos amigos, vamos a estudiar cuál fue este proceso. Y nosotros lo podemos ver en los primeros versículos del capítulo 25. Y también vamos a estudiar qué es lo que debemos hacer para no caer y no ser enredados en la trampa de Satanás, como lo fueron ellos. El primer pecado, mis queridos amigos, el primer punto a ver es el ambiente y la mente. Lo primero que nos dice es que Israel habitaba en el valle de Sittim. Habitaban en el valle de Sittim. Miren lo que dice el capítulo 41 del libro Patriarcas y Profetas, las páginas 430. En todas partes se encontraban lugares notorios por su idolatría y libertinaje, cuyos nombres mismos surgieran la vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que le eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición a la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Nosotros podemos ver aquí, mis queridos amigos, en esta cita, que el ambiente ejerció una influencia sobre los israelitas, que ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. El ambiente. Tanto vio, tanto escuchó Israel que, como nos dice la cita de Elena G. White, sus pensamientos se familiarizaron con el pecado y se fueron alejando de Dios. De igual manera, mis queridos amigos, Satanás nos hace vivir o a través de los lugares donde vivimos crea un ambiente de tal manera que nosotros nos familiaricemos con el pecado. Y así como ellos, inconscientemente nosotros vayamos alejando a Dios de nuestra mente. Miren lo que dice la siguiente cita. Patriarcas y Profetas, capítulo 41, página 435. Nos dice lo siguiente. Satanás emplea todos los medios posibles ¿para qué? Para popularizar el delito y los vicios envilecedores. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin notar cómo se presentan descaradamente actividades delictuosas en alguna novela o en algún escenario teatral. La mente se educa con la familiaridad con el pecado. Y cuando nosotros vivimos así, mis queridos amigos, vean lo que dice, y es cierto, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, la música que es popular en nuestros tiempos, las series que son populares en nuestros tiempos, los anuncios que son populares en nuestros tiempos, todo va atacando directamente a nuestra mente. Nada esta cita con la familiaridad que nos dice que la mente se educa con la familiaridad con el pecado. Nos vamos educando de tal manera que vamos alejando a Dios de nuestra mente por todo lo que dejamos que entre en nuestra mente. Por eso, Proverbios 23:7 nos dice, porque tales son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Lo que nosotros pensamos, mis queridos amigos, es lo que nosotros somos. Miren la otra cita que dice, Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, que es tu mente, porque de él mana la vida.
mis queridos amigos, no solo eso. Saben que la Biblia nos enseña a educar nuestra mente. Por lo demás, hermanos, nos dice Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debemos pensar, mis queridos amigos? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que nos acerca a Dios. Amigos, tengan cuidado con el ambiente en el que están, con la música que escuchan, con las cosas que ven. Patriarcas y profetas, miren que Patriarcas y profetas, Patriarcas y profetas, capítulo 41, página 436. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver o oír cuanto sugieran pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en los temas que sugiere el adversario. Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá a la mente hacia arriba y la habituará a pensar solamente en cosas santas y puras. Es muy bello cómo termina esta cita, que necesitamos ferviente oración y la influencia del Espíritu Santo que va a elevar nuestra mente a pensamientos puros, mis amigos. No debemos dejar que Satanás entre en nuestra mente, porque si Satanás domina nuestra mente, también va a dominar nuestro cuerpo. Por eso Colosenses 3 nos dice lo siguiente, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy importante, mis queridos amigos, porque nosotros somos responsables ante Dios de todos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre nuestros cabellos. Oren fervientemente. Dejen de ver TikTok. Dejen de ver shorts de YouTube, de Facebook que no construyen y que solo alejan la mente de Dios. Dejen de ver novelas. Dejen de leer cosas que no tienen nada que ver con Dios. Déjenlo. Porque como leímos en Proverbios, tal es el pensamiento del hombre. Tal es él. Y una vez que nuestra mente esté alejada de Dios, difícilmente, mis queridos amigos, vamos a estar firmes para soportar la tentación. Ese es lo primero que hizo Satanás para hacer caer al pueblo de Israel. Habitaban en el valle de Sitín y como leímos en la primera cita, y la mente del pueblo de Israel se familiarizó tanto con el pecado que terminaron sucumbiendo a la tentación. Cuidemos nuestro ambiente. Seamos como José, que nos dice la hermana hoy que él vivía ahí en la corrupción, pero era como, él hacía como si no veía nada y como si no escuchaba nada. La siguiente forma en que Satanás hace caer del siguiente proceso es a través de las amistades o las relaciones personales. Nosotros vemos que el pueblo de Israel comenzó a prostituirse ¿con quiénes? Con las hijas de Moab. Miremos la siguiente cita. Nos dice la siguiente cita en Patriarcas y Profetas, capítulo 41, página 430. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. Como nosotros podemos ver, poco a poco se entrelazaron los hijos de Israel. Recordemos que lo mismo pasó con los hijos de Seth, lo mismo pasó con Sansón. Ellos poco a poco se comenzaron a entrelazar con amistades no
amistades paganas y terminaron siendo igual que ellos. Entonces acá la cita nos dice que al principio hubo poca relación, pero las mujeres madianitas comenzaron a introducirse. ¿Dónde? Comenzaron a introducirse en el campo, en el campamento de ellos. Miren lo que dice 1 Corintios 15:33. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miremos. Por su relación con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios. ¿Por qué? Por su relación con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines. Así Satanás obtiene su mayor éxito a lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y practiquen de sus diversiones. Por eso la Biblia es clara, mis queridos amigos, y la Biblia nos dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiréis. Mis queridos amigos, la advertencia dada al pueblo de Israel para que no se mezclaran con los idólatras no eran más directas ni más terminantes que las hechas los cristianos para prohibirnos que no imitemos, para prohibirnos que imitemos el espíritu y las costumbres del mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y miren lo que dice esta cita poderosa, Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que tener cuidado de imitar al mundo y de relacionarnos muy íntimamente con los que son idólatras. Pero ojo, cuidadito, ojo. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que dice esta cita. Los que siguen a Cristo deben apartarse de los pecadores y buscar ¿qué cosa? Buscar su compañía, tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuyas influencias tienden a alejarnos de Dios. Mientras oremos, no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Así es, mis queridos amigos. No podemos ser realmente tan firmes en decir que no nos vamos a acercar a estas personas. No. Jesús vino y ellos fueron sus mejores amigos, los pecadores. Pero como dice la hermana White, acercarnos a ellos siempre, pero con una motivación, con un sentido, con una dirección. Acercarlos a ellos, a Dios. Pero mis queridos amigos, cuidemos las amistades que tenemos. Cuidémoslas, que por malas amistades muchos murieron. Los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Sansón, el escogido de Dios. Los hijos de Set, hombres intentaban la diferencia. Cuidemos nuestras amistades. Cuidemos nuestras amistades. Tercer y último paso que Satanás utiliza para hacer caer a los hijos. ¿Saben? Aquí donde estoy en este momento se está terminando el sábado. No sé allá, pero yo, a pesar de que tal vez están viendo este video y no es sábado, feliz sábado, le damos gracias a Dios por un sábado más que Él nos ha dado. Amén. El tercer paso que usa Satanás y que nosotros podemos utilizar para caer en los jardines de Satanás es aventurarnos a pisar terreno prohibido. Vamos a leer la siguiente cita.
gran parte del pueblo se reunió con él para ir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. ¿Y de qué manera se aventuraron, mis queridos amigos, a pisar terreno prohibido? Nos dice que hechizados por la música, el baile, seducidos por las mujeres. Eran hermosas, eran bellas. Y cuando estaban participando de la alegría, de las festividades, de todos estos festines, más por el uso del vino, primero se contaminaron con la lascivia y luego fácilmente se arrodillaron a los ídolos, practicaron la idolatría. ¿Por qué? Por aventurarse a pisar terreno prohibido. No debían ir. Y ellos, ¿qué? Desobedecieron. Y ellos fueron. Ya vamos terminando, mis queridos amigos. Y entonces, ¿de qué manera Satanás nos hace caer para que estemos enredados siempre? A través de las malas amistades. Las malas amistades nos invitan a lugares donde no tenemos que ir. Miren, Patriarcas y Profetas, capítulo 41, capítulo 41, página 436. Son en verdad pocas las diversiones que Satanás no aprovecha para destruir a la alma. Por medio de representaciones dramáticas, ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar el vicio. La ópera con exhibiciones fascinadoras y su música ennoblecedora, las mascaradas, los bailes y los juegos de naipes son cosas que Satanás usa para quebrantar los muros de los sanos principios y abrir la puerta a la sensualidad. En toda reunión de placer donde se dé rienda suelta al apetito, donde se induzca a olvidarse de Dios y perder de vista los intereses eternos, allí está Satanás rodeando a las almas con sus cadenas. ¡Wow! La ópera, los juegos de naipes, las obras teatrales, amigos, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que aleja a Dios de nuestra mente, allí está Satanás con sus cadenas. Por eso no debemos pisar terreno prohibido. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos guarde de caer? Si por la asociación con los mundanos, en búsqueda de placer, por nuestra conformidad con prácticas mundanas, colocamos nuestros pies en la senda de la tentación y el pecado, manténganse alejados de las influencias corruptoras del mundo. No vayan espontáneamente a lugares donde las fuerzas del enemigo se hallan poderosamente atrinchadas. No vayan a donde han de ser tentados y descarriados. Mis queridos amigos, no vayan. ¿Cómo Dios nos va a librar si nosotros mismos nos ponemos al margen de la tentación? La Biblia es muy clara, mis queridos amigos. Nosotros vemos el versículo, no sé si lo tengo aquí. No. Nosotros vemos el versículo primero, en el 25, 1 y 2 nos dice: Israel estaba en Sittim cuando el ambiente empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Las relaciones, las malas amistades. Y por último, las invitaciones pisaron terreno prohibido. El pueblo, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El ambiente, las amistades y los lugares donde vamos. Es un proceso, mis queridos amigos. Y quiero que vean la siguiente ilustración. Ustedes están de pie, ustedes están firmes y viene Satanás y la primer cadena los enreda en los pies. Los enreda con lo que ven, todo lo que llena su mente, con el ambiente. Luego lanza la segunda cadena, sus amistades.
No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y por medio de las amistades. Y luego viene y toma la tercera cadena. Los lugares donde sus pies nunca tuvieron que haber pisado. Y cuando están ahí, en ese lugar donde no tenían que ir, Satanás tira de la cuerda y ustedes caen. Ese es el proceso. Y por eso Dios nos invita, no vean lo que no tienen que ver, pongan la mirada en las cosas de arriba, piensen en cosas celestiales, no sean amigos del mundo, aléjense del mundo. La amistad contra el mundo, con el mundo, es enemistad contra Dios. Salid de ellos, pueblo mío. No vayáis, no vayan, donde van a sucumbir fácilmente a la tentación. Queridos amigos, no es necesario caer. No es necesario caer. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha dado la oportunidad de no pecar, amigos. Cuando nosotros somos tentados, no veamos la tentación como tentación, sino la tentación como una oportunidad de ser fieles a Dios. Jesús nos ha dado un rescate. Miren lo que dice la Biblia en Job 33:24. Y decirles que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a rescatarnos, mis queridos amigos. No es necesario caer en la tentación. Él ya ganó, Él nos ha dado la victoria. Y si caemos, levantémonos. Y si volvemos a caer, levantémonos. Por eso hoy quiero hacerte un llamado a ti, mi querido amigo, que no has caído en ninguno de estos pecados, la fornicación, adulterio o masturbación. Tienes la oportunidad de no caer, pero cuida lo que ves, cuida con quién andas y cuida a dónde vas. Y a ti, mi querido amigo, a ti que estás luchando contra estas tentaciones, Dios te da la victoria. Mira hacia el cielo, mira a Jesús. Él va a iluminar tu vida y te va a librar de las cadenas del enemigo. Y a ti, mi querido amigo, que ya caíste, levántate y anda. Jesús te ama y dio su vida por tu rescate. Vino a morir, se sacrificó y sufrió esa gran pena para darte la oportunidad de levantarte. Lo vas a lograr si trabajas en conjunto con Dios. Y a ti, mi querido amigo, que está a punto de caer, detente, no sigas caminando. Hay un mundo maravilloso que puede ser tuyo, mis queridos amigos. Es una lucha, es una guerra espiritual. No permitamos que Satanás nos arrebate la tierra prometida. Dios ya nos ha dado la victoria. Oremos. Padre, el día de hoy te damos gracias porque nos diste el privilegio, Señor, de estudiar tu santa y divina palabra. Te damos gracias porque tú nos has dado el rescate. Tú nos prometes que si nuestros pecados son como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Ayúdanos, Señor, a cuidar todo lo que hacemos, a no caer en estas redes de Satanás que nos impiden entrar a tu tierra prometida. Padre, ayuda a cada joven y a cada adulto en su lucha, Señor, espiritual. Dale fuerza, dale esperanza, Padre, que nunca se desanimen, Dios. Hazle entender que tú lo amas y que tú estás con ellos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu amor es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que has escuchado nuestras oraciones. En Jesús, amén. Amigos, nunca olviden que Jesús
y nunca nadie ha llegado tan lejos como para no regresar. Jesús hoy te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga.